Saludos, muy buenas noches, bienvenidos a una nueva edición de Página 3. Hoy vamos a hablar de la actualidad de la ciudad, que no es poca. Vamos a hablar de esta segunda ola de la pandemia que nos azota de forma muy preocupante, no solo en lo que se refiere a salud pública, que ya es bastante preocupante, sino a todos los ámbitos, a todos los campos que está llegando esta pandemia, sobre todo el económico, el futuro, el presente de Melilla, y lo vamos a hacer con el portavoz del Partido Popular en la Asamblea melillense, también con el secretario general de los Populares, don Miguel Marín. Muy buenas noches. Muy buenas noches, María José. Bueno, a todos los a todos los representantes políticos que se han sentado en esta silla, es usted el tercero. Primero tuvimos al presidente de la ciudad, después a la vicepresidenta, es usted el tercero. Hemos hecho como una especie de retrospectiva desde que comienza este gobierno, ahora pues un año y medio aproximadamente, hasta donde estamos ahora. Lo que pasa es que la actualidad es tan aplastante que como hablar de hace un año y medio parece que estamos hablando de hace 20 años. Entonces, yo creo que deberíamos centrarnos un poco más en esta entrevista, en lo que está pasando en estos momentos, en lo que ha pasado meses anteriores y lo que va a pasar o lo que se puede evitar que pase de aquí en adelante. Ustedes desde el Partido Popular siempre achacaban al gobierno que no contaban con un proyecto de ciudad. Si contaban o no, desde luego se ha visto interrumpido por esta pandemia mundial que nos está azotando a Melilla de igual manera. ¿Siguen pensando que el gobierno de la ciudad sigue sin proyecto? No es que lo pensemos, es que a las pruebas nos remitimos. A día de hoy, y antes de que apareciera la pandemia, antes de marzo de este año, el gobierno de la ciudad no ha presentado un proyecto de ciudad, no ha presentado un programa de gobierno no solo ya a la oposición, sino al conjunto de los melillenses. No sabemos cuál es el proyecto de este gobierno para Melilla, no sabemos qué es lo que pretende hacer con Melilla en los próximos años, no sabemos qué es lo que pretenden hacer con Melilla en nuestro presente y, por tanto, aquello que se da por hecho en cualquier gobierno, incluso antes de formarse, que es la presentación de un programa de gobierno, en Melilla no existe y, por tanto, partiendo de esa base, es imposible percibir que nuestra ciudad, pues en este caso nuestro gobierno, tenga la idea clara de qué es lo que hay que hacer con Melilla. Llega una pandemia, llega un estado de alarma, nos pilla a todos por sorpresa, porque este segundo estado de alarma ya no es que nos pillara por sorpresa, es que casi lo hemos implorado, ¿no? Por diferentes sectores de la población, diferentes provincias, diferentes autonomías, pero el primero llegó por sorpresa. Nadie se esperaba que 2020 pues, fuera el año del coronavirus, nadie esperaba esto. Y realmente los primeros meses de la pandemia en Melilla pues, pasa como de refilón, ¿verdad? Esos meses de confinamiento. ¿Cómo valora la gestión en ese momento del gobierno de la ciudad a la crisis del coronavirus en sus primeras semanas, en sus primeros meses? Estamos hablando de marzo. Bueno, aquí hemos visto dos etapas en la gestión del gobierno. Una en la que no tiene prácticamente responsabilidades, puesto que es el gobierno de España quien decreta el estado de alarma y quien asume todas las responsabilidades de gestión y control de la pandemia, que es desde marzo hasta el 21 de junio, y afortunadamente en nuestra ciudad, y dadas las circunstancias, las características geográficas que tiene nuestra ciudad, pues hizo fácil que esa pandemia fuese controlada. Es decir, nosotros tenemos frontera con Marruecos y ha estado cerrada y continúa cerrada, y por tanto teníamos dos vías de acceso, por mar y por aire, por puerto y aeropuerto, y teniendo controlados, como así se tuvo durante el estado de alarma, ambas infraestructuras, pues esa pandemia se controló. ¿Qué ha ocurrido después? Pues lo que ha ocurrido después, todos los melillenses lo estamos viendo. Lo que ha ocurrido desde el 21 de junio hasta ahora es que hay un gobierno que están continuamente peleados entre ellos y enfrentados entre ellos. Hay un presidente de un gobierno que está en permanente bronca pública con la delegada del gobierno, que con quien en teoría debe coordinarse. Hay un presidente de un gobierno que está en continua bronca privada y pública
con quien es el máximo competente en la salud pública en nuestra ciudad, que es el consejero que dirige el área de salud pública. Y mire usted, con este panorama, pues al final llegan los resultados que llegan. Estamos ante las peores cifras de toda España, estamos ante las peores cifras de toda Europa. Y teniendo en cuenta que contamos en Melilla con una situación geográfica privilegiada para combatir precisamente la pandemia. En Melilla, después del 21 de junio, llegamos a tener 0 contagiados. ¿Qué quiere decir esto? Que si se hubiese tenido un control férreo, como así proponíamos desde el Partido Popular en puerto y aeropuerto, las cifras en el día de hoy pues, serían radicalmente distintas. Si hubiese habido un control férreo, como decíamos, desde el Partido Popular a todas y cada una de las personas que venían a Melilla, pues hoy día no habría habido 12 fallecidos y no tendríamos en activo 1.331 contagiados que tenemos a día de ayer. Por tanto, mire usted, Melilla y los melillenses no se merecen a este presidente y a este gobierno, porque uno puede decir, y usted lo apuntaba, es que la pandemia está azotando a todo el mundo, a todos los países, a todas las ciudades de nuestro país, pero en Melilla, insisto, teníamos una situación privilegiada y la seguimos teniendo. ¿Por qué no se han adoptado medidas? ¿Por qué se ha dejado estos rebrotes aparecer sin combatirlos? ¿Por qué? Porque nosotros, desde el Partido Popular, no solo criticábamos, sino que poníamos encima de la mesa medidas. Y me va a permitir que exponga algunas. Claro. La primera de ellas, como decía, que era vital, control exhaustivos en puertos y aeropuertos. ¿Por qué no se ha llevado a cabo? ¿Por qué, dice el presidente, es que no tenemos competencia? Tampoco tenemos competencia en otras tantas y hemos colaborado. ¿Por qué no se ha suscrito un convenio con el Ministerio de Fomento para ayudar a controlar los puertos y aeropuertos? Si no tenemos competencia en puertos y aeropuertos, vamos a suscribir un convenio de manera inminente. ¿Por qué en 3 días el gobierno de la ciudad construye un centro de menores gastándose 3 millones de euros? ¿Y por qué en esos 3 días, en vez de utilizar esos 3 millones de euros en algo que es necesario, por qué no los emplea en combatir la pandemia? ¿Por qué no en 3 días firma un convenio con el Ministerio de Fomento para controlar puertos y aeropuertos? ¿Por qué no? Porque al final estamos hablando de gestión y de recursos. Pues bien, prefirieron estar pendientes de construir y de crear un centro, por cierto, ilegal de menores extranjeros en vez de combatir la pandemia. ¿Por qué, en vez de gastarse dinero sin ningún tipo de control, la Consejería de Distrito, cientos y cientos de miles de euros, con una gestión que hicieron en apenas 2 o 3 días? ¿Por qué no emplearon ese dinero y ese tiempo en llevar a cabo un convenio con Ingesa y proveer a todos los profesionales que estaban combatiendo el coronavirus en primera línea? Y hablo de personal sanitario y sociosanitario, hablo de fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, policías nacionales, policías locales, policías nacionales, policías locales y guardias civiles, militares, bomberos, profesores. ¿Por qué no se ha empleado ese dinero en llevar a cabo un convenio de colaboración con el Ministerio de Educación y haber dotado de material suficiente a todos los profesores de nuestra ciudad? Es decir, se ha utilizado tiempo y recursos económicos y materiales en otras cuestiones que no tienen absolutamente nada que ver con combatir la pandemia. Es el escenario que hemos visto todos los melillenses a lo largo de estos meses. Hemos visto falta de material en el personal sanitario y sociosanitario, falta de pruebas PCRs, protocolos en educación realmente surrealistas. Le pongo un ejemplo. El protocolo actual de educación. Primero obligan a todos los profesores a llevar a cabo su docencia sin unos recursos mínimos necesarios, sin tener el personal de limpieza necesario para poder
atender correctamente y evitar la propagación del coronavirus en esos centros. Es que nos decían profesores, es que aquí no hay suficiente personal de limpieza, porque aún no lo han contratado. Eso no existía. Es que nos decían los profesores, es que vamos a empezar ya las clases y la distancia mínima de seguridad que pone el propio ministerio, que es de 1,5 metros, no la podemos cumplir porque las aulas no son lo suficientemente grandes para poder guardar esas medidas de seguridad. Es decir, una serie de requisitos que desde el Ministerio de Educación ponían a todos los centros escolares para poder iniciar el curso escolar, y aquí en Melilla dejaron totalmente desamparados a esos profesores. ¿Por qué con la misma celeridad que se creó el centro de menores, que se dio ayudas indiscriminadas en la Consejería de Distrito, que se creó un centro temporal de inmigrantes en la Plaza Toro, por qué con esa misma celeridad no se suscribieron sendos convenios con Ingesa y con el Ministerio de Educación precisamente para atender a personal sanitario, sociosanitario y profesores? ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, son muchas preguntas que están ahí y que el Gobierno no puede contestar ni podrá contestar. ¿Y por qué le digo esto? Porque el Gobierno llega muy tarde. O sea, lo que quiere hacer a partir de ahora es muy tarde. Hemos perdido 4 meses preciosos para combatir el coronavirus. Hemos perdido 4 meses preciosos para evitar los rebrotes del coronavirus, para evitar muertes, para evitar centenares y centenares de contagios. ¿Por qué no han hecho nada a lo largo de estos meses los señores del Gobierno? Han estado más tiempo unos preocupados de crear actividades ficticias, innecesarias, que no tienen absolutamente nada que ver con combatir el coronavirus y tienen mucho que ver para meter gente a dedo, que es lo que han venido haciendo durante este tiempo, y no han estado preocupados de tomar medidas para combatir los rebrotes. He puesto un ejemplo, el despropósito de los colegios. Hablaba que empezaron los colegios sin los medios y recursos materiales necesarios a los profesores para combatir esos posibles rebrotes en esos centros. Pero sé que el protocolo que existe actualmente indica que si un padre tiene que estar confinado porque es sospechoso de coronavirus, tiene que llevar a su hijo al colegio. Es decir, el padre o la madre o ambos son sospechosos de coronavirus, le hacen una prueba PCR y aún no tienen los resultados. Pues bien, estando a la espera que le den esos resultados, tienen la obligación de llevar a sus hijos al colegio, desconociendo si sus hijos también tienen coronavirus o no. Sí, ese protocolo me parece un auténtico esperpento, pero aún, a pesar de las denuncias que hemos venido realizando desde el Partido Popular, continúa en vigor. Hablaba de una cuestión puntual como son los centros escolares, pero en el marco de la implantación de medidas para combatir los rebrotes, a lo largo de todos estos meses hemos venido pidiendo al Gobierno de la ciudad distintas actuaciones precisamente para combatir estos rebrotes. ¿Qué hemos venido proponiendo desde el Partido Popular? Además del control en puerto y aeropuerto, como he venido reiterando a lo largo del principio de esta entrevista, hemos comentado que era necesario el control en centros que eran propagadores de posibles contagios, porque estaban totalmente descontrolados. Decíamos, hay que controlar el CETI, el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes. ¿Por qué? Porque hay miles de inmigrantes, no guardan ningún tipo de medida de seguridad. Cuando salen a la calle, esos inmigrantes lo hacen sin ningún tipo de control, sin mascarilla, deambulan por la ciudad sin ningún tipo de control. Decíamos, hay que controlarlos a nivel interno, el centro, y también cuando salgan, exigirles esas mascarillas que llevamos el resto de melillenses. Pues bien, no llevaron a cabo ningún tipo de control, ni el Gobierno central, ni el Gobierno autonómico, que es el responsable en materia de salud pública. ¿Qué ocurrió? Pues no se controló el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes,
no se controló el nuevo centro que crearon en Plaza de Toros, no se controló el nuevo centro que crearon de menores en Rostro Gordo, no se controló el centro de Purísima, es decir, un descontrol total y absoluto que derivó que muchas personas de estos centros se contagiaran a su vez a otras personas de ese centro, y como tardaba mucho tiempo en hacer la prueba PCR y en dar los resultados, muchas personas contagiadas de esos centros han estado deambulando por Melilla durante semanas sin ningún tipo de control, que a su vez han ido contagiando al resto de melillenses. ¿Qué proponíamos también? Miren, en los barrios periféricos, que ya vimos cuando estaba en vigor el estado de alarma, el primer estado de alarma, veíamos como incluso estando en vigor el estado de alarma y debiendo estar todos los melillenses confinados, veamos como en determinados barrios periféricos campaban a sus anchas, deambulaban por las calles de esos barrios sin ningún tipo de control. Decíamos, si eso ocurría cuando se aplicaba el confinamiento, ahora que no hay confinamiento, por favor, vamos a llevar un control efectivo y exhaustivo en esos barrios, para evitar la propagación del virus de manera indiscriminada en esos barrios. Pues bien, alguien ha hecho algo. El presidente de la ciudad ha hecho algo. Los señores de CPM que se ponen de perfil, que son mayoría en el Consejo de Gobierno, son 4 de 7 consejeros, ¿han hecho algo? No, no han hecho absolutamente nada, no han llevado a cabo ningún tipo de control en esos barrios periféricos. Decíamos, insisto, pruebas PCR a los profesionales que están combatiendo el coronavirus en primera línea. Personal sanitario, sociosanitario, Policía Nacional, guardias civiles, policías locales, guardias civiles. ¿Se le han hecho pruebas masivas a estos colectivos? No. Vamos a ver, dentro del gobierno, ¿cómo se pueden estar haciendo pruebas masivas, por ejemplo, a los deportistas? Que nos parece muy bien desde el Partido Popular, nos parece fenomenal que se hagan a los deportistas y al resto de colectivos. La Consejería de Deportes por su lado, y sin embargo a estos miles de profesionales que están directamente conteniendo el coronavirus no se le hace ninguna prueba. Pero es que esto es el mundo al revés, fruto de un auténtico gobierno caótico en el que cada área, cada consejería hace lo que le viene en gana, sin que haya un presidente que presida, sin que haya un presidente que coordine, sin que haya un presidente que gestione y sin que haya un presidente que controle. Cada consejero hace lo que le viene en gana. Entonces, pues fruto de todo esto nos encontramos con los resultados que son realmente preocupantes y alarmantes. Y con todo este cúmulo de despropósitos, ¿qué hace el gobierno hace 10 días? Intentar matar moscas a cañonazos. Coge el gobierno sin consultar con nadie, sin ver datos objetivos que lleve a adoptar una medida tan drástica como la que adoptaron, y me estoy refiriendo al cierre total y absoluto de la hostelería y la restauración en nuestra ciudad, es decir, sin analizar los datos a nivel nacional y a nivel local de la repercusión que tienen los contagios en la restauración. Yo le digo, a nivel nacional, por debajo del 2% de contagios deriva de restauración. Y en Melilla, cuando adoptan la medida, no habíamos tenido ni un solo caso de contagio en bar o restaurante. Es decir, si en Melilla no ha habido ni un solo contagio, de hecho no había ningún bar, ningún restaurante cerrado, confinado por posible contagio, ninguno. En Melilla, sin ni un solo caso en un bar, en un restaurante de contagio por coronavirus, coge el gobierno de la ciudad y cierra a cal y canto a todos los bares y restaurantes, demonizando y culpando indirectamente a los hosteleros de ser los responsables de la propagación del coronavirus en nuestra ciudad. Y no, los propietarios de esos bares y restaurantes que trabajan incansablemente por levantar sus persianas y
dar trabajo a muchos melillenses y dar servicio a todos los melillenses, hicieron su trabajo perfectamente, guardando las medidas de seguridad, preparando su local para evitar contagios en los mismos. Hicieron el trabajo perfectamente porque no hubo contagios en sus bares y restaurantes. ¿Por qué han tenido que pagar todos estos empresarios, pequeños autónomos, trabajadores, la incompetencia, la inoperancia, la falta de gestión, la falta de rigor de este gobierno? Y lo indignante ya son las declaraciones del señor Castro en el día de ayer. El señor Castro se reúne el día de ayer con los hosteleros y les dice, después de haber tomado la decisión de cerrarlos, que va a estudiar la posibilidad y va a analizar la situación que se está dando en Melilla, que se pueda dar en Melilla, de que esos bares y restaurantes sean focos de contagio. Mire usted, señor Castro, esto se hace al revés. Primero se analiza la situación y después se toma la decisión. Aquí lo han hecho al revés. Primero han tomado la decisión, cerrar los bares y restaurantes. Y ahora dicen que van a analizar y estudiar el impacto de la propagación del coronavirus en esos bares y restaurantes. Mire, esto es el mundo al revés. Esto es un auténtico despropósito, que esto ni quien lo entienda. Mire usted, en cualquier otro pueblo, ciudad, comunidad autónoma, si hubiese ocurrido una décima parte, una centésima parte de los desmadres que están ocurriendo en nuestra ciudad, el gobierno habría dimitido en bloque. El presidente de la ciudad habría presentado su dimisión por incompetente, por incapaz y sobre todo por irresponsable. Porque esa incompetencia y esa irresponsabilidad está llevando a que en Melilla a día de hoy haya 12 muertos, a que en Melilla a día de hoy haya 1.331 contagiados y sobre todo una ciudad que no sabe qué medidas se van a adoptar. Permítame que me extienda la explicación, pero a día de hoy, 2 días después de decretarse el estado de alarma, cuando todos los presidentes autonómicos han salido públicamente a dar ruedas de prensa explicándole a todos los ciudadanos de esa comunidad autónoma qué medidas se iban a adoptar para aplicar ese estado de alarma, porque el estado de alarma no significa confinamiento, el estado de alarma se va a aplicar en cada comunidad autónoma y en cada ciudad autónoma en función de la evolución de la pandemia, en función de la situación actual de la pandemia. Pues bien, 2 días después de que salieran todos los presidentes autonómicos a explicarle a todos los ciudadanos qué van a hacer en sus comunidades autónomas, en sus ciudades, aquí el señor Castro sigue escondido. La coordinadora que no coordina sigue escondida y los consejeros que no gestionan siguen escondidos. Aquí, ¿quién le va a explicar a los melillenses qué medidas se va a adoptar? Es decir, los melillenses llevamos más de 48 horas sin conocer, sin saber qué va a ocurrir en Melilla, qué medidas se van a adoptar en Melilla. La incertidumbre es total, el desconcierto es total y esto es inadmisible. Es inadmisible que los melillenses tengamos que padecer este auténtico despropósito de gobierno. Ha habido varias cosas durante todo lo que me contaba que me llamaban un poco la atención. Todas estas medidas que ustedes han propuesto, pues el tema, por ejemplo, de control en puertos y aeropuertos, que es una de las medidas que además nosotros testamos la opinión pública no solo en la calle, sino en redes sociales que se han convertido en el foro del pueblo al final y era una medida que casi todo el mundo pedía, ¿no? El hecho de controlar de alguna forma la entrada y salida de melillenses o la entrada y salida de turistas y por lo menos exigir esa PCR negativa para volver a Melilla. Nuestra situación de aislamiento nos vino muy bien en la primera oleada de este virus, pero en la segunda oleada pues ha sido todo lo contrario, ¿no? Porque no se han controlado quizá ese puerto y aeropuerto que todos los melillenses, o casi una gran mayoría de melillenses, exigen, ¿no? que se controlen nuestras fronteras marítimas y aéreas. ¿Estas medidas ustedes se las han planteado al Gobierno de forma, si me permiten la redundancia, formal, a través de esas comisiones que se han creado, a través de su grupo parlamentario en la Asamblea? ¿Todas estas medidas de las que ustedes hablan se han planteado al Gobierno? Desde el minuto 1, desde el pasado 21 de junio, que finalizó el estado de alarma, venimos reiterando al Gobierno en las reuniones, en las comisiones que hemos celebrado y en la propia Junta de Portavoces que se ha celebrado, el control en puertos y aeropuertos.
Si es que eso era básico. Oiga, es que si tenemos 0 contagiados, la frontera de Marruecos cerrada y a Melilla tan solo pueden llegar por mar o por aire, vamos a controlar el puerto y el aeropuerto, porque si hubiésemos controlado el puerto y el aeropuerto, pues esos contagios no habrían llegado a Melilla. Está claro que si llegamos a 0 contagiados, los contagios a posteriori llegaron de la península, no llegaron de otro sitio. Es decir, si estamos a 0 contagios, esos contagios llegaron de la península. ¿Por qué no se llevaron a cabo esos controles? ¿Por qué? Dice el presidente de la ciudad. No, es que no tenemos competencia en puerto y aeropuerto. Oiga, señor Castro, y señores del gobierno, señores también de CPM, que se ponen de perfil, les gusta ponerse de perfil en estos momentos críticos. ¿Por qué, no teniendo competencias en materia de inmigración, crearon en 2 días un centro temporal de inmigrantes en la Plaza de Toros? ¿Y por qué con esa celeridad no firmaron un convenio con el Ministerio de Fomento para llevar controles en puerto y aeropuerto? Que es que nos han dado 25 millones de euros para combatir la COVID, no para abrir centros de menores, no para meter a más de 100 personas en personal de limpieza a dedo, como pretenden, no para crear centros temporales de inmigrantes, no, nos han dado 25 millones de euros para combatir el coronavirus. Y si usted no tiene competencias en puerto y aeropuerto, suscriba urgentemente, con la misma celeridad que han llevado a cabo estas actuaciones, que no tienen nada que ver con el coronavirus, con esa misma celeridad, haber llevado un convenio de colaboración con el Ministerio de Fomento y haber puesto ahí a personal suficiente y necesario, con los medios suficientes y necesarios para controlar puerto y aeropuerto. ¿Por qué no lo han hecho? Porque son unos incompetentes. Siempre se alude de forma constante desde el Gobierno el tema de las competencias. No es que esto es competencia de la delegación del Gobierno, no esto es competencia de la ciudad autónoma. ¿Qué pasa con las competencias? Pues para eso están los convenios. Es decir, a nosotros nos dan un dinero, el reparto del dinero de la COVID para todas las comunidades autónomas, a nosotros nos corresponden 25 millones de euros. Está claro que nosotros no tenemos las mismas competencias que pueda tener cualquier comunidad autónoma. Nosotros tenemos competencias en materia de sanidad, que son competencias del Gobierno central, sí tenemos competencias en materia de salud pública, no tenemos competencias en materia de educación, no tenemos competencias en materia de infraestructuras como puerto o aeropuerto. Oiga, si este mecanismo ya está inventado, este mecanismo ya lo utilizó el Gobierno Imbroda precisamente para atender a las aulas que estaban masificadas en nuestra ciudad. Y hace años ya suscribimos un convenio para apoyar a los profesores a través de técnicos de educación infantil y suscribimos un convenio con el Ministerio de Educación precisamente para que con dinero de la ciudad autónoma de Melilla apoyar a nuestro sistema educativo. Eso está permitido en nuestra ley, en nuestra legislación. Oiga, pues suscriban convenios con Ministerio de Fomento para puerto y aeropuerto, con Ingesa para temas de hospitales, con educación para temas de profesorado e instalaciones educativas. ¿Por qué no lo han hecho? Tuvieron tiempo desde el 21 de junio. ¿Cómo en 2 días construye un centro de menores y no firma un convenio con el Ministerio de Fomento? ¿Cómo en 2 días creas un centro de estancia temporal de inmigrantes y no firmas un convenio con Ingesa? ¿Cómo en 2 días das ayudas indiscriminadas en la Consejería de Distritos y no firmas un convenio con el Ministerio de Educación para atender a los profesores y a los alumnos? ¿Por qué? Eso es gestión, eso es elegir un tipo de gestión u otra. Aquí el Gobierno, de manera irresponsable, pues ha estado atendiendo a inmigrantes, a menores extranjeros no acompañados, a ayudas de manera indiscriminada, a querer meter a más de 100 personas en la empresa de limpieza. En eso han estado. Esa es la realidad, con hechos objetivos. Y han dejado a todos los melillenses a su suerte. Han dejado abandonados a todos los melillenses a su suerte. A los profesionales, a las familias de los profesionales y al conjunto de los ciudadanos. Esto, desde luego, no tiene perdón. Lo que han hecho no tienen perdón. Desde el punto de vista político, desde el punto de vista personal, no tienen perdón. Bajo ningún punto de vista. Señor Marín, ustedes han ido, entiéndame la pregunta, porque claro, evidentemente son ustedes el grupo mayoritario de la oposición, han ostentado el gobierno de la ciudad durante 18 años, es decir, si no saben ustedes de gestión, no sé quién sabe, ¿no? Han ido de buena fe al gobierno a decir, oigan, le tendemos la mano, es decir,
al margen de la confrontación, de la crítica política que es necesaria, porque bueno, pues hay que atender a muchos sectores de pensamiento de esta ciudad, han ido de buena fe a decir, por favor, que sabemos que esto así se puede hacer, que sabemos que si se toman estas medidas se puede de alguna manera revertir esta situación. ¿Y cuál es la respuesta del Gobierno? La indiferencia. Nosotros somos el partido mayoritario de la Asamblea, pero no porque hayamos querido nosotros, sino porque lo han querido así y lo han decidido todos los melienses, y lo llevan decidiendo desde el año 2000 de manera ininterrumpida. La mayoría de los melienses apuestan por el Partido Popular porque nos ve un partido serio, coherente y que gestiona de la mejor manera posible los intereses del conjunto de los ciudadanos. Y nosotros hemos propuesto en numerosas ocasiones, en el seno de reuniones en comisiones, juntas de portavoces, y también públicamente lo hemos hecho llegar, cuáles eran nuestras propuestas, pero es que no nos hacen caso. Y si dijese, mire, no hacemos caso de sus propuestas porque tenemos otras, pero es que no hacen caso de nuestras propuestas, pero no hacen absolutamente nada. Si es que hemos asistido atónitos a enfrentamientos directos entre el presidente de la ciudad y el consejero de Salud Pública. Es que el consejero de Salud Pública anunciaba públicamente la compra de test para atender a los profesionales sanitarios y seguidamente el presidente de la ciudad desautorizarlo, decir que no compraba esos test porque les parecía muy caro. Hablar del precio del test, del dinero, de cuestiones económicas, cuando estamos hablando de la salud de los melienses, de la vida de los melienses. Ese es el señor que tenemos presidiendo nuestra ciudad. Es que mire usted, es que peor es imposible. Luego hay otra cosa, el otro día teníamos aquí a la vicepresidenta del Gobierno, a Gloria Rojas, y le preguntábamos abiertamente que si el Gobierno se comunicaba. Porque, hombre, lo que trasciende a la opinión pública no es bueno. Son cosas que llaman mucho la atención. Bueno, pues recientemente el presidente de la ciudad, Eduardo de Castro, decía en una televisión que se comunicaba con su consejero de Salud Pública por WhatsApp, o que se enteraba de las reuniones de delegación del Gobierno para combatir la pandemia por la prensa. Usted ha hablado de un tiempo precioso, esa expresión la utilizaba recientemente el consejero de Salud Pública a través de Twitter para decir que se había perdido un tiempo precioso desde que en agosto se pide o se plantea un estado de alarma que no llega hasta antes de ayer, para Melilla, solo para Melilla. Y decía Gloria Rojas que todos los gobiernos tienen sus entresijos y que probablemente ustedes pues también los tuvieran, ¿no?, cuando estaban gobernando. Claro, yo le repreguntaba que, bueno, que si ustedes tenían trapos sucios los lavaban bien en casa, porque a la opinión pública no trascendía esta descoordinación que ellos niegan, pero bueno, se ve. Pero es que comparar a este gobierno con los anteriores gobiernos Imbroda, mire usted, que eso me parece una quimera, solo intentar compararlo. Es que los anteriores gobiernos Imbroda eran gobiernos, y fíjese, le voy a poner un ejemplo del primer gobierno Imbroda en el que habían distintos partidos políticos, como el que puede haber ahora. Y ahí había un presidente que presidía, un presidente que coordinaba y un presidente que gestionaba. Y ahí las decisiones eran consensuadas. Ahí no se veía, estaba el Partido Socialista dentro. Ahí no se veía un consejero haciendo una cosa, el otro diciendo la contraria y el presidente desacreditando a uno y a otro. No, eso no ocurría. Era un gobierno en el que lo formaban varios partidos políticos. Eso es un ejemplo de que eso no ocurría. Menos aún cuando el gobierno lo formaba integrantes del Partido Popular. Es que lo que está ocurriendo ahora es un auténtico desastre. Además de ser un esperpento por la propia situación que se está dando, que el presidente de la ciudad dice que se comunica con su consejero por WhatsApp ante temas importantísimos. Oiga, que están falleciendo personas, que hay centenares y centenares de melienses contagiados, que aparte de esta situación crítica sanitaria, que hay muchas personas que están perdiendo su empleo, que hay personas que no saben qué va a suceder. Esa es la segunda parte de esta crisis. De su futuro.
Es decir, que nos estamos jugando mucho aquí, en Melilla, para que el presidente se comunique por WhatsApp con su consejero. Es que el consejero de Salud Pública, hace más de un mes y medio, propuso pedir, solicitar, instar el estado de alarma. Pero el estado de alarma no significaba confinar a toda la población de Melilla, si es que lo estamos viendo ahora. El estado de alarma era dotar de un instrumento jurídico al gobierno de la ciudad para adoptar medidas que combatieran los rebrotes. Eso consiste el estado de alarma. Y el irresponsable del señor Castro dice que no. Y el irresponsable del señor Castro, hace apenas 2 días, dice que ahora sí es el momento y se enorgullece, y lo dice públicamente a través de un tuit. Somos los primeros que hemos pedido el estado de alarma. Oiga usted, pero esto es para alegrarse, eso es para avergonzarse, señor Castro y señores de CPM que están escondidos, que son también corresponsables de todo lo que no se ha hecho en nuestra ciudad, insisto, porque son mayoría en el Consejo de Gobierno. Señor Castro, señores de CPM, señoras Rojas y señores del PSOE, ustedes todos son corresponsables. Deberían avergonzarse que en una ciudad con las características que tiene Melilla, que podía haberse controlado perfectamente esos rebrotes y esa pandemia, pues en vez de alegrarse, se tenían que avergonzar. Se tenían que avergonzar por no haber hecho su tarea, por no haber hecho sus deberes. Y dice el señor Castro, y los señores de CPM callan, y las señoras Rojas y los señores del PSOE callan, que es ahora el momento de pedir el estado de alarma. No, señor Castro, ahora no es el momento. Es que llevamos 12 muertos, que aún 1.331 contagiados. Ahora no es el momento era antes. Ahora ya a las familias que han perdido a un familiar no se le va a devolver a ese familiar. A los cientos y cientos de contagiados melillenses en estos momentos no se les va a devolver la situación crítica que están pasando, los momentos malos que están viviendo, con familiares hospitalizados, con familiares en UCI. Eso no se le va a poder devolver a los melillenses. ¿Cómo que ahora es el momento? No, señor Castro, llega usted muy tarde. Su incompetencia ha llevado a la ciudad a esta situación, y la incompetencia de los señores de CPM y los señores del PSOE. Nos quedamos prácticamente sin tiempo. Vamos a la segunda parte de este programa, porque yo quería hablar con usted también de economía, que es la segunda parte preocupante de esta crisis. Evidentemente hay que soslayar la primera, hay que superarla, hay que terminar con los ingresos hospitalarios, con los contagios, hay que parar la pandemia, pero es que luego viene una crisis económica de la que todavía no tenemos índices para calibrar la hecatombe económica en la que se va a sumir nuestra ciudad, que ya venía dando muestras. Y ahora, pues con la pandemia, peor. El comercio minoritario prácticamente en la UCI. La economía melillense, después de los acontecimientos fronterizos y de esa intención de Marruecos de abrir o no abrir, o abrir un poco, o bueno, la cuestión es que el modelo económico actual o el que teníamos antes de pandemia está extinto. Ahora hay que pensar en otros focos de inversión, hay que pensar en otro modelo económico. ¿El Partido Popular tiene un proyecto económico para Melilla? El Partido Popular tiene un proyecto económico a Melilla. Lo presentamos cuando comparecimos ante todos los melillenses en las pasadas elecciones autonómicas y locales, y lo hemos venido exponiendo a lo largo de este tiempo porque vemos que no hay alternativa. Nosotros propusimos en el 2019 un plan de actuación integral que revirtiera la situación económica en nuestra ciudad. Y el gobierno actual, como hemos comentado al principio de la entrevista, no tiene ningún proyecto, ningún plan para Melilla. Le decíamos, miren, si ustedes no tienen un proyecto para Melilla, si ustedes no se ponen de acuerdo en la adopción de medidas económicas para mejorar el presente y el futuro de Melilla, al menos tomen las nuestras. Nosotros no lo vamos a echar en cara. Tomen las nuestras, están ahí. Nosotros decíamos que había que trabajar en varias líneas de actuación para que Melilla tuviese presente y futuro. Y me va a permitir que se la sintetice
muy brevemente. Nosotros pedíamos grandes inversiones estatales productivas, pedíamos una mejora de nuestro régimen económico y fiscal, pedíamos una mejora del turismo, pedíamos inversiones en materia universitaria, pedíamos, ahora sí, porque sí, ahora es el momento de integración en la Unión Aduanera, pedíamos inversiones en nuevas tecnologías e implantación de empresas de base tecnológica en Melilla. Con Masilla lo iniciamos en el año 2018 y en el año 2019, y luego pedíamos una séptima cuestión, como era la de mejorar la situación de los empleados públicos en nuestra ciudad. Y para ello proponíamos que alcanzaran el 100% del plus de residencia. No hay que olvidar que son en torno a 10.000 los empleados públicos que hay en Melilla. Y ahora voy a detallar brevemente cada uno de esos pilares que considerábamos imprescindibles para el fortalecimiento de la economía de la ciudad y para dar expectativas de presente y futuro a Melilla y a los melillenses, y sobre todo a las nuevas generaciones que vieran con expectativas de futuro su ciudad. 1. Inversiones estatales productivas. Tenemos un ejemplo que llevamos años defendiendo. Estamos hablando de la inversión pública más importante de la historia de Melilla. Tardamos muchos años en conseguirlo, porque era un proyecto realmente ambicioso. Hablo del proyecto de ampliación del puerto. Dicen, es que llevan muchos años hablando del proyecto de ampliación del puerto. Sí, pero claro, una inversión de 295 millones de euros no se prepara en 3 días. Insisto, la inversión más importante de la historia de Melilla. Pues bien, el gobierno del Partido Popular, con el presidente Imbroda a la cabeza, consiguió no solo la redacción del proyecto, sino dotar económicamente a ese proyecto con la incorporación en los presupuestos generales del Estado del año 2018 de ese dinero. Yo tuve la oportunidad de ser testigo directo de la gestión del presidente Imbroda con el anterior ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en la que sí tuve la oportunidad de asistir a varias de esas reuniones, en la que el ministro de Economía, el ministro de Hacienda de aquella época, Cristóbal Montoro, suscribió el compromiso con la ciudad de Melilla, con el presidente Imbroda, de incorporar ese presupuesto, ese dinero, esa dotación económica en los presupuestos del 2018. Y así se hizo. A día de hoy, como los presupuestos se han prorrogado en el 2019 y también en el 2020, si cualquiera va a esos presupuestos prorrogados, verá que hay un epígrafe que pone convenio de colaboración con la Autoridad Portuaria de Melilla. Y ahí hay una dotación económica, una primera dotación económica de una cantidad importante para iniciar la firma de ese convenio, que importaba un total de 295 millones de euros. Y uno dice, ¿y por qué es importante la ampliación del puerto si ahora no llegan mercancías, si la frontera está cerrada? Yo os lo voy a explicar muy brevemente, 4 pinceladas. ¿Por qué es importante el proyecto de ampliación del puerto? 1, por la inversión. Cualquier inversión en un espacio como el de Melilla, de 13 kilómetros cuadrados, 85.000 habitantes, de 295 millones de euros, haga usted lo que haga con esa inversión, ya reporta en creación de empleo. Haga usted lo que haga, lo que usted quiera, lo que usted imagine, esos 295 millones de euros genera empleo directo e indirecto. 2, somos la 4ª ciudad europea en este momento con mayor densidad de población. Según todos los indicadores de la Unión Europea, nos sitúan en 10-15 años en la primera ciudad europea con mayor densidad de población. Tenemos 13 kilómetros cuadrados, un tercio de ellos afectados por la defensa nacional, donde no se puede construir absolutamente nada. Por tanto, la única manera de crecer en espacio es ganar terreno al mar. Con esto ganaríamos terreno al mar. Tercera de las cuestiones positivas. Con esa ventaja de ganar terreno al mar, podíamos trasladar empresas molestas e insalubres que están ahora mismo en núcleos urbanos a ese nuevo espacio ganado. Y me estoy refiriendo a un ejemplo, planta de electricidad de Endesa. La planta de electricidad de Endesa ocupa un espacio de 20.000 metros cuadrados en pleno centro de nuestra ciudad. Esa planta de electricidad podría ser trasladada a esa futura ampliación del puerto
y en esos 20.000 metros cuadrados llevar a cabo un desarrollo urbanístico que generara nuevas zonas verdes, nuevos espacios deportivos, nuevas zonas urbanas, y eso es calidad de vida, inversión, generación de empleo. Al igual que el ejemplo de la planta eléctrica de Endesa, podemos poner como ejemplo traslado de la planta incineradora, que tantas molestias está ocasionando a los vecinos de Monte de María Cristina, traslado de mercados mayoristas, que están en pleno núcleo urbano, es decir, distintas actividades industriales que podían ser trasladadas. Eso es calidad de vida, inversión y generación de empleo. ¿Qué podríamos crear en esa futura ampliación del puerto? Una zona franca libre de impuestos que facilitaría el trabajo a los empresarios de nuestra ciudad y también atraería inversión a nivel nacional e internacional. ¿Qué posibilitaría esa ampliación del puerto? Más metros de zona industrial. La zona industrial en nuestra ciudad tiene un precio por metro cuadrado determinado. El precio metro cuadrado de suelo industrial en esa futura ampliación del puerto es más barata. Solo por estas cuestiones que he planteado ya es importante la ampliación del puerto. A día de hoy sigue esos 295 millones de euros en presupuestos generales de Estado. Le pedimos al Partido Socialista que apoye que estos presupuestos del 2021 se siga manteniendo para que la ampliación del puerto sea una realidad. Hablaban de inversiones estatales productivas como es esta. En segundo lugar, hablaba de mejora de nuestro régimen económico y fiscal. El Partido Popular ya dio pasos importantes. El Partido Popular ya consiguió que las empresas de Melilla se beneficiaran con un 50% de bonificación en las cuotas patronales de la Seguridad Social y que ese 50% de bonificación redundara tanto en el salario de los trabajadores como en los empresarios. Desde el Partido Popular proponemos que ese 50% de bonificación se amplíe al 75%. ¿Para qué? Para que se beneficien los empresarios y para que se beneficien los trabajadores, para que el sueldo de los trabajadores con ese 75% de bonificación sea más alto. ¿Qué pedimos también? Y ya lo impulsamos el año 2018 con el anterior gobierno estatal del Partido Popular y de la mano del presidente Imbroda, ampliar la reducción en el IRPF del 50 al 75%. Lo teníamos acordado con Montoro y a mí permítanme que diga que también fui testigo de cargo de ese acuerdo. El compromiso del ministro Montoro era alcanzar el 75% de reducción en IRPF. Ya logramos en el año 2018 pasar del 50 al 60% y estaba previsto en un futuro próximo llegar al 75% de reducción en IRPF. ¿Qué supone la reducción del 75% del IRPF? Pues más dinero líquido en el bolsillo de todos los trabajadores. Uno en su nómina ve cómo hay una parte que le reducen. Antes era un 50%, ahora nos reducen el 60%, es decir, pagamos menos impuestos, tenemos más nómina, más dinero disponible. Pues bien, el objetivo es alcanzar el 75% de esa reducción, que es más renta disponible para los trabajadores, más renta disponible para las unidades familiares, por tanto, mayor capacidad de consumo, mayor capacidad de inversión. Y también pretendíamos hacer lo mismo con el impuesto de sociedades. Está actualmente al 50% y nuestra propuesta es llegar al 75% en el impuesto de sociedades. En estos momentos, los empresarios que lo están pasando mal, en vez de pagar un 50%, pues pagarían solo el 25% en impuestos. Eso ayudaría a mantener las empresas que lo están pasando mal y a aquellas empresas que estén bien le ayudaría a generar empleo. Eso, el segundo pilar desde el punto de vista de mejorar nuestro régimen económico y fiscal. Le hablaba de la importancia del turismo. Para ello proponíamos, uno, mejora o al menos mantenimiento de las infraestructuras que teníamos hasta ahora y de los medios de transporte que teníamos hasta ahora. El Partido Popular dejó los mejores transportes de la historia de Melilla, mejores aviones con más rutas que nunca, mejores barcos con más rutas que nunca y ahora nos encontramos con la incertidumbre. La ruta de Motril ha desaparecido, se han reducido los vuelos con la península y los medios de transporte, en este caso barcos con Málaga y Almería, pues estamos viendo cómo está reduciendo o disminuyendo la calidad de esos barcos. Uno de ellos
ya se lo han llevado. Ha desaparecido en Melilla y no han vuelto a poner uno desde hace más de 25 años. Al menos la calidad de los transportes que se mantenga. 2, el precio de los transportes que se reduzca. Ya el anterior gobierno Imbroda impulsó medidas de bonificaciones para no residentes y es lo que se debe seguir impulsando. Bonificaciones para no residentes para que vengan a Melilla y para que consuman en Melilla e inviertan en Melilla estos turistas, miles y miles, cientos de miles de turistas que están en la Costa del Sol y a un paso de Melilla. Por tanto, mantener la calidad de los transportes, mejorar el precio en los transportes, hacer más hoteles en la ciudad. Nosotros proponíamos 2 hoteles, uno en Primo de Rivera, frente al mar, donde ahora mismo está desocupado ese hotel y debería desafectarse y crear un hotel ahí. Nosotros estuvimos en conversaciones precisamente con una cadena hotelera importante para posible ubicación allí, pues hoteles ahí, en Primo de Rivera, y también hotel en el antiguo puesto de Socorro. Hay un espacio disponible en pleno centro de la ciudad, también proponíamos ahí un nuevo hotel. ¿Y qué es lo que proponíamos? ¿Y qué es lo que impulsamos? ¿Y qué es lo que dejamos firmado y acordado? Pues precisamente firmado y acordado un pacto, un contrato con la mayor compañía de cruceros del mundo, con el Grupo Carnival. El Grupo Carnival gestiona más de la mitad de los cruceristas del mundo y en el año 2018 un servidor suscribió un acuerdo con este grupo que, insisto, gestiona más de la mitad de los cruceristas del mundo para que ellos se hicieran cargo del 50% de la construcción de un muelle de cruceros y el otro 50% se hacía cargo la autoridad portuaria. Para ello había que hacer un trabajo previo desde el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Melilla de dragado de la zona donde se iba a ubicar ese muelle de crucero. Pues bien, el Gobierno de la ciudad no ha hecho absolutamente nada en algo tan crucial e importante como este muelle de cruceros. Están de brazos cruzados. Los presupuestos de este año 2020 ni un solo céntimo de euro para ayudar a construir ese muelle de cruceros. En cuanto al turismo, estas 4 cuestiones fundamentales: calidad del transporte, mejora de los precios, más hoteles y desarrollo de la industria de cruceros. Pero también otro cuarto pilar importante para nosotros era y es la universidad. La universidad, los gobiernos anteriores del Partido Popular apostaron por la universidad. Nos encontramos con una universidad en Melilla con menos de 1.000 estudiantes, concretamente unos 800 estudiantes, y cuando salimos del gobierno eran más de 2.000 los universitarios que había en Melilla. Nuestra apuesta era por incrementar el número de universitarios hasta llegar a 5.000 y para ello era necesario, 1, ampliar las titulaciones universitarias. ¿Para qué? Para posibilitar a los jóvenes de Melilla estudiar su carrera universitaria en su ciudad, para posibilitar a aquellas familias humildes que no pudieron llevar a sus hijos a la península. Mis padres no pudieron llevar a ninguno de sus hijos a estudiar fuera. Yo tuve que estudiar la carrera universitaria en nuestra ciudad y de las pocas que habían en esa época. Pues bien, posibilitar a aquellas familias más modestas a que sus hijos puedan estudiar numerosas carreras universitarias en su ciudad, con el menor coste posible. ¿Y también para qué? Para atraer a universitarios de la península a Melilla. Y para ello, para ampliar las titulaciones, es necesario ampliar las infraestructuras. Y para ello proponíamos dotar el edificio de correos del espacio disponible para ubicar ahí el mayor número de titulaciones universitarias. ¿Qué ha hecho este gobierno? Dejarlo paralizado. A día de hoy no hay ni una sola obra en el edificio de correos. Pero también apostábamos por la universidad. También apostamos por la implantación, como quinto pilar básico, implantación de empresas de base tecnológica. Ya lo hicimos con implantaciones de empresas como de las más potentes que hay en el mundo en juegos. Por ejemplo, Codere está implantada en Melilla y al albur de esas primeras gestiones que hicimos han ido entrando empresas de base tecnológica y ya están trabajando, hay personas trabajando. Ayer, sin ir más lejos, me crucé con una pareja conocida, le preguntaba que cómo le iba, si estaba trabajando. Él sé que está trabajando en una asesoría, le pregunté a ella
que si había encontrado empleo, y me dijo que había encontrado empleo precisamente en una de estas empresas de base tecnológica que se han implantado en Melilla, es decir, están creando empleo. Dadas nuestras singularidades fiscales, hay que seguir atrayendo a esas empresas. Como sexto pilar fundamental, pedíamos que ahora sí era el momento de incorporarse en la Unión Aduanera. ¿Por qué ahora? Porque uno lo proponía hace 3 o 4 años, es decir, uno proponía hace 3 o 4 años mejorar nuestro comercio fronterizo y a la vez integrarnos en la Unión Aduanera, cuando no se dan cuenta que son dos cuestiones manifiestamente incompatibles. Es decir, en el momento que nosotros entremos en la Unión Aduanera, el comercio fronterizo desaparece. Algunos, pues, y de manera incomprensible, defendían ambas posturas que, insisto, son incompatibles. Nosotros decíamos hace 3 o 4 años que no podíamos integrarnos en la Unión Aduanera porque si no desaparecía todo el comercio fronterizo, que había familias viviendo en torno a él. Por tanto, decíamos que no era el momento. Una vez que Marruecos, de manera unilateral, ha decidido suprimir el comercio fronterizo, ahora sí es el momento de integrarnos en la Unión Aduanera, porque el comercio fronterizo ha desaparecido. Por tanto, ahora sí es una buena oportunidad para integrarnos en la Unión Aduanera, pero con algo primordial, manteniendo nuestras singularidades económicas y fiscales. Eso debe estar blindado. La incorporación en la Unión Aduanera no podría ir en detrimento de esas ventajas económicas y fiscales que gozan no solo las empresas de Melilla, sino todos los melillenses, que gozamos todos los melillenses. Y como séptimo pilar, porque entendemos que también es algo importante, en Melilla hay en torno a 10.000 empleados públicos. Hay que dotarle de la máxima atracción a esos puestos de esos empleados públicos para que los puestos actualmente que están desocupados y que no quiere venir nadie de la península a ocuparlos, sean lo suficientemente atractivos para que sean ocupados. Esa es la primera ventaja que conlleva el elevar el plus de residencia al 100%. Y la segunda ventaja importantísima que tiene incrementar ese plus de residencia al 100% es que vamos a dar a esas más de 10.000 familias más economía, más dinero disponible, más renta disponible para consumir en su ciudad o para invertir en su ciudad. Por tanto, también entendemos importante que esos 10.000 empleados públicos más pronto que tarde cuenten con ese 100% del plus de residencia, porque al final ese dinero va a redundar en toda la población de Melilla, porque va a generar consumo, va a generar inversión, va a generar empleo. Estos eran nuestros 7 y son nuestros 7 pilares básicos fundamentales para afianzar nuestro presente y nuestro futuro. Lamentablemente el gobierno de la ciudad no tiene ninguno. Y permítame algo, porque esto es de presente y futuro, pero algo inminente. El Partido Popular, ante una situación crítica como la que vive Melilla, en la que muchísimos autónomos, muchísimos pequeños comerciantes, empresarios lo están pasando muy mal, están cerrando sus negocios, muchos melillenses perdiendo su puesto de trabajo. Nosotros en abril mandamos al presidente del gobierno, al señor Castro, a la señora Almasuri, consejera de Hacienda, a la señora Rojas, vicepresidenta primera del gobierno y secretaria general del Partido Socialista. El mes de abril se lo mandé yo personalmente, la propuesta del Partido Popular para darle oportunidades a aquellas empresas que estaban cerrando y que tenían que subsistir. Y propusimos, me van a permitir que muy brevemente... Sí, porque nos estamos quedando ya sin tiempo. Permítame que muy brevemente le comente las ayudas que proponíamos que se hicieran de manera inmediata para evitar que estos pequeños autónomos y comerciantes cerraran sus negocios y para evitar el despido de muchos trabajadores. Pedíamos medidas desde el punto de vista fiscal, como supresión de tasas en las terrazas, supresión de tasas en escaparates, supresión de tasas para kioscos, supresión de tasas para puestos en los mercados. Pedíamos una bonificación del 50% del IPSI servicios, pedíamos un 50% de bonificación del IPSI importación, pedíamos precisamente un 25% de reducción del impuesto de bienes inmuebles para todos los afectados
Esas supresiones de tasas y bonificaciones de tasas iban directamente al bolsillo de estos autónomos pequeños comerciantes, porque tenían que dejar de pagarlas. Pero luego proponíamos ayudas directas a los alquileres que tenían suscritos, a las hipotecas que tenían suscritas, a sus gastos mensuales como la luz, el teléfono, los seguros sociales, el pago de los autónomos. Es decir, todas estas ayudas que ya propusimos en el mes de abril, a día de hoy la inmensa mayoría de los comerciantes, empresarios, autónomos de Melilla no han recibido ni un céntimo de euro. Y ha pasado ya más de 6 meses. Es decir, el Partido Popular tiene un proyecto de presente y de futuro para Melilla y para los melillenses, pero el Partido Popular también tiene un proyecto inminente para evitar el cierre de muchos comercios, muchas empresas en nuestra ciudad. Pero, lamentablemente, este gobierno hace caso omiso. Dos pinceladas de la salud del Partido Popular en la ciudad de Melilla para terminar nuestro programa y una pregunta directa. ¿Sigue siendo Juan José Imbroda el presidente indiscutible del Partido Popular? Sin lugar a dudas, yo creo que la salud del Partido Popular como partido político lo ven todos los melillenses. Somos un partido serio, somos un partido comprometido con nuestra ciudad, somos un partido que ahora nos ha tocado estar en la oposición, no porque lo hayan querido la mayoría de los melillenses, la mayoría de los melillenses quisieron que estuviésemos en el gobierno, pero por una decisión del señor Castro, de manera unilateral, de no hacerle caso a su partido, decidió este esperpento de gobierno. Allá él. Pero el Partido Popular en la oposición está demostrando ser un partido responsable, porque no solo estamos siendo críticos, como debe ser cualquier partido de oposición con el gobierno, sino que estamos poniendo medios, ideas, propuestas al alcance pues, de este auténtico despropósito de gobierno. Es decir, hacemos propuestas positivas para mejorar nuestra ciudad. Por tanto, estamos siendo un partido muy serio. Y el liderazgo del presidente Imbroda en el partido es indiscutible. De hecho, yo le digo que debe ser, y creo que será, continuará siendo el presidente del partido, porque es una persona muy preparada, es una persona que ha demostrado ser el estadista de Melilla, de la Melilla contemporánea. Ha demostrado tener en la cabeza cuáles son las ideas, las propuestas, qué es lo que mejor conviene a la ciudad en cada momento, y lo ha demostrado en sus 19 años de gobierno. Y por tanto, esas capacidades y esas virtudes del presidente Imbroda no podemos perderlas. Por tanto, él ya ha dicho públicamente que no tiene ningún interés en presentarse como presidente de la ciudad a las próximas elecciones, pero también ha dicho públicamente que tiene interés de seguir aportando a Partido Popular y a Melilla. Y por tanto, estamos convencidos que desde la presidencia del Partido Popular se puede seguir apostando por Melilla y, sobre todo, se puede seguir haciendo algo que ha hecho el presidente Imbroda a lo largo de estos 19 años, que es dar estabilidad política al propio partido. Y dar estabilidad política al Partido Popular indirectamente es dar estabilidad política a la ciudad de Melilla. Seguiría hablando de este tema, pero es que no tenemos tiempo, nos hemos pasado ya la hora que teníamos preparada en este Página 3. Señor Marín, ha sido un placer. Una última pregunta, ¿es frustrante estar en la oposición con este panorama o en cierto modo es liberador? Yo no lo considero liberador, porque uno como melillense, después de estar todos estos años en política, tiene un compromiso con Melilla y con los melillenses, y ve con desesperanza que las personas que tienen la responsabilidad de gestionar el gobierno de la ciudad no es que no lo estén haciendo bien, es que peor es imposible hacer, es que están abocando a la ciudad a un auténtico caos. Es que si estuviésemos hablando de una forma de hacer política o de una manera de entender la política, pues podría ser discutible. Pero lo que está sucediendo ahora es muy grave. Hay personas, 12, que han fallecido. Hay cientos y cientos de personas contagiadas y más que por este despropósito de gobierno van a seguir contagiándose. Y por tanto,
pues es desesperante ver cómo los que tienen la capacidad de gestionar, los que tienen, por un lado, el boletín oficial de la ciudad y por otro lado, que es el Gobierno central que tiene el boletín oficial del Estado, estamos viendo que no hacen nada por revertir esta situación. Por tanto, es desesperante ver cómo este Gobierno es incapaz de revertir la situación, es incapaz de tomar una medida, es incapaz de gestionar, es incapaz de coordinar, es incapaz de dirigir. Y por tanto, como digo, es desesperante. Nosotros, desde el Partido Popular, lo que sí le puedo decir al conjunto de los melienses, que nosotros vamos a seguir defendiendo sus intereses y vamos a seguir haciendo propuestas para intentar, entre todos, mejorar esta situación que entiendo pues es crítica. Señor Marín, nos vamos a quedar con eso. Le agradecemos profundamente que en esta situación también de incertidumbre, de seguridad en los lugares, haya querido estar con nosotros en plató. Muchísimas gracias por esta hora de charla que hemos tenido. Y dos apuntes antes de despedirnos, señores. Una, entre el señor Marín y yo habrá como unos 4 metros de distancia. Lo digo porque no llevamos las mascarillas, estamos solos en plató, él y yo, por lo tanto, bueno, pues tenemos las mascarillas preparadas para en cuanto caiga a la cabecera ponerla. Eso por un lado. Y por otro lado, esta entrevista que se está emitiendo esta noche de martes 27 de octubre ha sido grabada a las 9:30 de la mañana. ¿Por qué lo digo? Porque los acontecimientos son absolutamente cambiantes y porque de aquí a dentro de unas horas puede pasar de todo. Entonces, bueno, pues es mejor decir que los hemos grabado con 12 horas de antelación. Señor Marín, muchísimas gracias. Como siempre, a vuestra entera disposición y sobre todo lanzar un mensaje de esperanza al conjunto de los melienses y que sean fuertes y sobre todo muchísimo ánimo a todas aquellas personas que lo están pasando mal desde el punto de vista de la salud pública o desde el punto de vista económico. A todos ellos les mando un fuerte abrazo y muchísimo ánimo. Muchísimas gracias. Y a ustedes, muchísimas gracias por su atención. Volvemos la semana que viene. Gracias.